Gracias. Tiene ahora la palabra el señor Fernando de Dios Moreno. La reforma que se plantea mediante este proyecto de ley supone una nueva oportunidad perdida, una más en muy poco tiempo, en un periodo temporal de no más allá de 6 meses, para haber hecho de este impuesto y de la fiscalidad asturiana la reforma que necesitaba y que tendría que haber contribuido a unos impuestos más progresivos, basados en la solidaridad fiscal necesaria de quien más tiene hacia quien más soportó la crisis económica y que consiguiera ese objetivo que debe de tener la política fiscal, que no es otro que redistribuir la riqueza como fin último para mejorar la sociedad y hacer más eficientes y útiles los servicios públicos. Esta reforma en concreto, como digo, supone una segunda pérdida de oportunidad. La primera, la que contuvo la reforma establecida mediante el acuerdo presupuestario de los últimos presupuestos aprobados, ya hecha de manera apresurada, lo único que consiguió es que en ella se modificaran algunos aspectos, pero se olvidaran otros tan importantes como mejorar la progresividad o como mejorar esa progresividad por medio de la modificación de las escalas tributarias y su adaptación hacia una mayor progresividad, y también hacia la necesaria modificación de los índices de patrimonio preexistentes que habrían permitido que quien más tiene, quien hereda y más tiene, contribuyera en mayor medida. No se hizo, y esta segunda oportunidad que se da mediante este proyecto de ley podría haber sido buena para haber corregido aquellas deficiencias del acuerdo presupuestario, ¿verdad? Pero lejos de eso, esta reforma es exclusivamente un traje a medida en beneficio de las grandes fortunas. Porque de las 11 cuestiones que aborda el proyecto, no hay ninguna de ellas que no se dedique exclusiva y únicamente a beneficiar a estos altos patrimonios y grandes fortunas. Si lo vemos en mayor detalle, y muy rápidamente, la elevación del mínimo exento a los 300.000 euros indica claramente que únicamente patrimonios familiares que estén en torno a 2.200.000 euros, y eso es, desde mi punto de vista, una gran fortuna, serán los que se beneficien de esta ampliación de la elevación del mínimo exento. Por otra parte, la reducción de la base imponible de las herencias de empresas individuales y negocios familiares, así como participaciones que introduce este proyecto, elimina el límite que anteriormente se tenía de 5 millones de euros en el valor de esas empresas para poder acogerse a esta reducción. Ahora se elimina ese límite y se lleva al infinito, es decir, que cualquier patrimonio empresarial, tenga el valor que tenga, no tributará por este impuesto o lo hará de una manera meramente testimonial. Además de eso, introduce esta reforma la reducción de la base imponible hacia personas que no tienen grado de parentesco alguno. Esto, más allá de la legalidad o no, que habrá que verla en el futuro, de si llevar a que personas sin grado de parentesco estén contenidas dentro de una ley de sucesiones, que es un impuesto que grava el parentesco, más allá de la legalidad, constituye un auténtico disparate que vacía de contenido material y recaudatorio el impuesto. Por otra parte, la parte de este proyecto que aborda el impuesto sobre donaciones llega todavía más lejos, porque entiende que la donación es algo que no solamente vaya a afectar a este impuesto de donaciones en su merma recaudatoria por las bonificaciones que introduce en favor de poder donar cualquier patrimonio empresarial, sea el que sea su valor, a quien parezca conveniente, con o sin ningún tipo de relación de parentesco, sino que además, y lo que es más grave, no solamente afectará a este impuesto, sino que afectará a la recaudación de otros impuestos asturianos, como estas transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora estas operaciones estaban sujetas o bien a transmisiones o bien a actos jurídicos documentados, según la operación de que se tratara. Y a partir de ahora será muy sencillo llevar a cabo esas donaciones. Pero además introduce una figura nueva, y es
el favorecer que haya testaferros que sean utilizados para desmontar empresas, para fraccionar empresas y para dificultar el mantenimiento del empleo. Porque esas donaciones indiscriminadas a quien nos pueda parecer conveniente, sin pago alguno de tributos, lo único que pueden favorecer, como ya se ha hecho hasta ahora, es a la elusión fiscal y a la participación de esos testaferros o esos apoderados que citaba muy acertadamente la representante de ASATA, y que no son figuras que tengan necesariamente que ver con la empresa, sino que sirven para desmontarlas y para destruir empleo. Todo esto, junto con la última medida de donaciones, que creo que merece un comentario aparte, que es la creación de una escala tributaria nueva para ese impuesto, que no corrige en modo alguno el problema real que la gente, los asturianos y asturianas, sufrimos con este impuesto, y es que la ayuda que padres y madres podían dar a un hijo estaba sujeta a este impuesto hasta ahora. Y ahora sigue estando en la misma medida sujeto que yo ayude a mi hija a pagar su hipoteca 3 meses porque no tiene recursos económicos con el empleo a media jornada que se le ofrece hoy en día. Abordar esa solución habría sido necesario y no, ahora se le somete a una tributación menor del 2% que no será eficiente ni será eficaz porque no habrá administración alguna que sea capaz de gestionar si un padre le ha donado a un hijo o una madre le ha donado a una hija una cantidad de 500 euros por una necesidad específica. Con todo esto, y termino, me parece que, como ocurre con la corrupción o con la mala gestión de lo público, que se acaba creando una cultura general que induce a pensar a la ciudadanía que vale todo y que todo se puede hacer, con estas reformas apresuradas, parcheadas, hechas ad hoc para beneficiar exclusivamente a los grandes patrimonios, el mensaje que se transmite a la ciudadanía es que los impuestos son necesariamente malos o que son un mal necesario. Y yo creo que convendría transmitir la idea que ya ha expresado repetidas veces, por ejemplo, el profesor Stiglitz, Premio Nobel de Economía, de que los impuestos son un bien común al servicio de la mayoría y eso contribuiría mucho más a que tengamos una sociedad más sana, más solidaria y donde el mantenimiento de los servicios públicos pueda ser mucho más realizable. Gracias.